¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Qué bueno verles ahora sí en martes. Gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios están ustedes con nosotros. Hoy martes, hoy Día del Señor, como todos los días. Son días del Señor, pero hoy es martes. Hoy estamos aquí recuperándonos del peso de la culpa de no haber estado hace 8 días con ustedes. Lamento mucho la falta de hace 8 días, pero teníamos que cumplir con algunas responsabilidades de padre y ayudar a uno de nuestros hijos con alguna de las cosas en sus asuntos, en una mudanza que teníamos que llevar. Y ya por más que quisimos esforzarnos, ir a la Ciudad de México ya es complicado, ya en sí el hecho de ir ya se vuelve complicado y el regresar pues ya no nos dio tiempo de llegar justo a la hora para poder empezar las transmisiones. Es que llegamos muy tarde y ya no fue posible hacer la transmisión hace 8 días, martes. Y pues la semana fue una semana compleja. Como pueden ver, todavía traigo aquí estos protectores de mis lentes porque eh, tuve una lesión en mi ojo y todavía la luz me molesta y como tengo que poner luz para poder vernos en esta transmisión, pues la luz todavía es molesta, es irritante para mi ojo. Estamos mejor, gracias a Dios, gracias a todos ustedes por sus oraciones, por estar orando por nosotros, por acompañarnos en la oración para mi recuperación. Les agradezco infinitamente sus oraciones, que estén al pendiente de nosotros y la verdad le agradezco mucho al Señor porque muchos de ustedes nos han deseado lo mejor, la pronta recuperación. Estamos bien, realmente fue un error mío, de mi parte, al momento de estar haciendo unas actividades y eso causó una lesión en mi ojo que, bueno, los dos ojos, pero fue el más afectado. Ya estoy mejor, gracias al Señor. Ya incluso estamos en miras a ir al especialista para que hagan una revisión más profunda, pero estamos bien, gracias a Dios. Nada de gravedad, nada de qué preocuparse, solamente cuidarnos. Ya platicábamos mi esposa y yo y decíamos, ya estamos en una edad en que ya tenemos que tomar más precauciones de las que normalmente tomábamos, pues porque ya el cuerpo ya no tiene las mismas fortalezas, y entonces requiere mayor cuidado y mayor protección y mayores precauciones para poder hacer las diferentes actividades. Así es que, pues nada, estamos bien, gracias a Dios, gracias por sus oraciones. Y pues aquí empezando con esta transmisión de hoy, esperando que sea de bendición para sus vidas, esperando que cada uno de ustedes reciba de parte de nuestro Señor gracia, favor y misericordia y que puedan ser muy, muy, muy bendecidos en con esta palabra, con esta enseñanza que espero sea de bendición para todos ustedes y que sean grandemente bendecidos en lo que Dios hace por nosotros. Así es que un abrazo fuerte para todos ustedes. Sean bienvenidos a la comunidad Manto Nuevo. Yo soy el pastor Axa Macedo y estamos aquí en las transmisiones de los martes en vivo, esperando que la palabra que hoy comparta con todos ustedes les bendiga. El único propósito de estas transmisiones es edificarles, ayudarles, equiparles en lo que a nosotros nos corresponde compartir con ustedes para que ustedes estén verdaderamente preparados, enteramente preparados para el propósito para el cual Dios les llamó y que podamos tomar mejores decisiones, que podamos tener mejores pensamientos, que podamos aprender de la palabra del Señor lo que la Biblia nos enseña, esperando que la palabra de Dios bendiga grandemente sus vidas. Así es que bienvenidos todos, gracias, gracias por acompañarnos. Como dije al principio, estos lentes estarán el día de hoy. Esperamos que ya la siguiente transmisión. He tenido mucho beneficio en usarlos en el trabajo. Trabajamos frente a computadoras, así es que todo el día estamos frente a la computadora y esto me ha ayudado mucho. En la calle, al manejar incluso en la noche, me ha ayudado mucho. No, no veía tanto beneficio en usarlos, pero creo que van a ser parte ya de mi andar diario para proteger mis ojos un poco más, y tener más cuidado de nuestra visión. Así es que gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Vamos a ir a la palabra del día de hoy que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes, lo cual es un privilegio para mí poder servirles de esta manera, esperando que esto sea de mucha bendición para sus vidas. Gracias, gracias por estar aquí.
Bueno, como lo había dicho para el martes pasado iba a completar el tema que había dado el domingo anterior, anterior al martes pasado. Y como ya no pude hacer la transmisión, yo esperaba poder agregar algunas cosas que no dije en la reunión del domingo, pero que el martes esperaba compartir con ustedes. Así es que se me atrasó ya una semana. Y resulta que este domingo también hubo algunas cosas o muy pequeños detalles que no mencioné, que me gustaría mencionar con ustedes acerca de lo que hablé el domingo. Así es que hoy martes estaré tratando de completar esos dos domingos pasados, no porque hayan estado mal los mensajes, sino porque hubo cosas que considero importantes decir que ya no me alcanzó el tiempo para compartir con ustedes. Así es que espero esta noche poder completar estos dos mensajes, poder añadirles cosas que son importantes, considero importantes decir, para que no queden ideas inconclusas, ni tampoco sacar malas conclusiones de alguna de las cosas que mencioné o dije y que son necesario aclarar, no porque estén mal, sino porque hay que agregar algunas cuestiones importantes. Y el primer mensaje que vimos, no este domingo que pasó, sino el domingo anterior, el primer mensaje tenía que ver con el perdón y la gracia, ¿no? Cómo nosotros hemos recibido por gracia el perdón de Dios y hablamos precisamente del perdón que nos otorga la gracia y cómo la gracia tiene esa bendición de liberarnos a nosotros por medio del perdón de Dios y que nosotros tendremos que aprender también a perdonar para experimentar la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. El segundo, que es este domingo pasado, hablamos de la liberación, que la gracia libera. Y mencionamos cosas importantes que suceden cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo y eso trae liberación y la autoridad que tiene nuestro Señor Jesús para liberar. Así es que estos dos temas que hablé en los domingos anteriores, eh, creo que hay cosas que debo mencionar. Ya había dicho acerca del perdón, ya había mencionado que en ocasiones creemos que somos libres en Cristo, que venimos a Jesús y experimentamos ese gozo, esa alegría, esa renovación, el perdón de nuestros pecados y empezamos a sentir como un alivio del peso que llevamos a cuestas y nos sentimos en libertad y sentimos que nuestras vidas están bien y que vamos mejorando y que ya no somos las mismas personas, que hemos crecido espiritualmente y nos sentimos aliviados de tener esta experiencia personal con el Señor que tiene que ver con nuestro crecimiento y con nuestra relación con Él. Y entonces sentimos que estamos en libertad, que ahí vamos, que la llevamos bien. Pero resulta que no nos damos cuenta que no estamos completamente fuera de la prisión que trae el rencor, el resentimiento, el odio, la falta de perdón, las ganas de venganza. No nos damos cuenta que esos sentimientos siguen construyendo alrededor de nosotros una prisión. Y aparentemente estamos libres, pero estamos dentro de una prisión. Y ponía el ejemplo de José, el que conocemos como José el Soñador. Eh, Ponía este ejemplo de que él eh, estaba a cargo de la prisión, tenía las llaves de la prisión, pero era prisionero. Era alguien que estaba en la prisión. Sin embargo, él tenía las llaves de la prisión. El encargado de la prisión, el guardia de la prisión, había confiado en él y le había dado toda su confianza para que él se hiciera cargo de todos los prisioneros. Entonces José podía ir, salir, entrar, ir y venir, pero incluso dejar salir a quien él quisiera, abrir la puerta y que todos escaparan, pero no tenía la confianza del guardia de la cárcel y él ahora era el guardia de la cárcel. Y era prisionero, estaba preso, pero tenía las llaves de la prisión. ¿Sabe qué me recuerda? Me recuerda cuando el Señor Jesús llama a los escribas y fariseos hipócritas. Les dice, ustedes están a las puertas del cielo, del reino de los cielos, están ahí en la entrada y ni entran y ni dejan entrar. O sea, ustedes están como un filtro para calificar a quienes van a entrar al reino de los cielos. No dejan entrar a nadie porque ustedes consideran que nadie cubre los estándares que ustedes ponen, pero ustedes tampoco entran. Y se sienten los guardias de la puerta, los que tienen la autoridad para controlar la puerta y decidir quién entra y quién sale, o quién entra y quién no entra,
pero ustedes mismos no están calificados o no son aptos para poder entrar. Y esa condición, me imagino que muchas veces, cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros no tenemos la capacidad de perdonar de manera inmediata, de manera pronta, para liberar nuestra alma, sino que nos quejamos y hablamos y lamentamos la situación y nos quejamos de todo aquello que nos pasa y de cómo la gente nos maltrata y que cómo la gente abusa y no nos tiene consideración y tantas cosas que abrimos nuestra boca para quejarnos de nuestra situación, que no nos damos cuenta o no nos percatamos que nos estamos poniendo en esa condición de ser presos de nuestra misma prisión y creyendo que somos libres. Es decir, pensamos que somos buenas personas, que no nos metemos con nadie, que Dios ya nos perdonó, que somos buenos cristianos, que vamos a ir al cielo, pero no nos damos cuenta que estamos en una prisión que nosotros mismos hemos construido, donde nosotros parece que estamos a cargo de la prisión, pero también nosotros somos presos. Como si nosotros nos pusiéramos en la puerta y calificáramos a todas las personas a nuestro alrededor, los que nos hacen bien y los que nos hacen mal, los que nos dañan, los que nos tratan mal, los que nos hacen gestos, los que hablan a nuestras espaldas, los que alguna vez nos ofendieron, los que nos causaron daño en algún momento de nuestras vidas, los que nos traumaron, los que nos hirieron. Y entonces todas esas personas las calificamos como los malos que tienen que estar dentro de la prisión y nosotros decimos, bueno, ellos están allá porque son malos. Esas personas merecen un castigo en algún momento. Alguien los castiga. Yo no, porque yo no soy Dios para castigarlos, pero son malos. Y, y los demás, los que nos tratan bien, los que son nuestros amigos, nuestra familia, etcétera, todos ellos están fuera de la prisión. Pero lo que no nos percatamos nosotros es que realmente nosotros estamos dentro de la prisión. No somos los guardias de la cárcel, somos también prisioneros de esa prisión que podríamos ponerle un título que podría ser la prisión de la falta de perdón. El no perdonar nos pone en una prisión. Y lo explicaba ese domingo cuando hablábamos de estos dos deudores que el Señor menciona y que a uno se le perdonó muchísimo, la deuda era impagable, y el otro tenía una deuda muy pequeña, pero aún así tenía una deuda. Y estos dos deudores, el Señor Jesús lo pone como ejemplo de esa incapacidad que tenemos para perdonar a otros, pero nosotros queremos ser perdonados. Y el mismo hablábamos también del Padre Nuestro cuando el Señor Jesús enseña y dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y esta enseñanza de Jesús dice, porque si ustedes no perdonan, vuestro Padre no los perdonará. Y a veces creemos, consideramos, decimos, no, yo ya los perdoné. No, pastor, yo ya no tengo rencor en mi corazón. Yo ya entendí el mensaje que usted enseñó. Yo no sé por qué redunda y redunda en lo mismo. Si ya me quedó clarísimo que tengo que perdonar y ese mismo domingo perdoné, oré y los perdoné a todos. Pero todavía tenemos un sentimiento ahí. Todavía nos enoja hablar de ciertas personas. Es más, puedes darte cuenta cuando no has perdonado a una persona, cuando esa persona hace algo, incluso lo que sea, y no necesariamente contra ti, pero te molesta y lo tomas a personal y dices, sí, es contra mí, esta persona la trae conmigo, me odia, me quiere hacer daño, me quiere maltratar, me quiere dañar, y todo es personal, todo se vuelve personal. No podemos tomar decisiones, no podemos tener actitudes correctas, vemos que todo es en nuestra contra, no apreciamos la vida misma, tenemos resentimiento porque todavía estamos prisioneros por la falta de perdón. Es un ejercicio, el perdón es un ejercicio que tenemos que poner en práctica todos nosotros para poder tener libertad de nuestra alma. No lo vamos a experimentar como por arte de magia. No es que convenza yo a mi mente de que ya perdoné. Es una decisión el perdonar. Es un acto que tiene que liberarnos por completo. Y hablaba de este ejemplo de José el soñador, que estaba en prisión, a cargo de la prisión, a cargo de la cárcel. Él podía decidir quién entraba y quién salía de la cárcel porque él tenía las llaves de la prisión. Él estaba a cargo de la prisión, pero él era prisionero. Y así nos encontramos. Creemos que podemos perdonar a unos y somos muy magnánimos, somos muy generosos, somos un corazón lleno de bondad,
que perdona y que libera y que trae paz a la vida del mundo y que se pone una aureola sobre nosotros y una luz resplandece detrás de nuestro rostro y entonces somos los enviados de Cristo para perdonar al mundo y andamos de perdonavidas por todos lados, pero en realidad hay algo en nuestro corazón que no podemos perdonar. Hay alguna persona que nos molesta, el solo hecho de verlas nos irrita, nos molesta como son, nos molesta cuando hablan, nos molesta si vienen a nuestras vidas o se acercan a nuestras vidas, incluso nos molesta si no vienen a nuestras vidas y no se acercan a nosotros. Y entonces ahí te puedes dar cuenta que todavía eres prisionero por la falta de perdón. Y José, es interesante, podemos ver, conocen la historia de José, no quiero entretenerme mucho en la historia de José, la conocen, pero sí quiero hacer un recuento, así es que nos vamos a ir moviditos en la Biblia, eh, avanzando de pasaje en pasaje, saltándonos algunos versículos, algunos textos, nos los vamos a estar brincando para poder explicar esta historia de José, que tiene que ver mucho con con esto que estoy explicando. Estar creyendo que estamos libres porque hemos perdonado que nosotros hemos elegido perdonar, tenemos las llaves de la prisión, pero estamos prisioneros, porque no podemos perdonar completamente. Nuestra alma se enoja, se enfurece, nos molesta las actitudes, los pensamientos, las palabras, hasta que respire la persona al lado de nosotros, nos enfurece, porque dice, uy, respira muy fuerte, respira muy profundo, pues está vivo, ¿no? Qué bueno que respira. Y a veces nos irrita hasta eso, nos molesta hasta eso, nos molesta ver a la persona, las actitudes, los comportamientos, pensamos que tiene una mala educación, pensamos que tiene muy malos hábitos, y estamos molestos por dentro, pero en realidad no debería de afectarnos tanto la vida de la otra persona, ni cómo se viste, ni cómo habla, ni cómo come, ni cómo respira, ni si va, si viene. No deberíamos tener problemas con la vida de los demás. Deberíamos estar tranquilos con la vida de los demás. Y esto no significa ser indiferentes o ser apáticos a la vida o que no nos importe nada. No, no. Simplemente no nos afecta. No cambia, no debería cambiar nuestro estado de ánimo, no debería de cambiar nuestros sentimientos, no debería de cambiar nuestro rumbo de vida. Tendríamos que ser felices y tendríamos que estar en paz con todos. Pero por lo mismo que no alcanzamos a entender que estamos dentro de una prisión, no nos damos cuenta cómo llegamos ahí, no nos damos cuenta cuál es la razón de estar ahí. Incluso eh, en ocasiones decimos que nosotros no somos ni culpables del por qué estamos ahí, y puede ser que sea cierto, pero, pero nuestra alma sigue prisionera. Eso no implica el que tú no seas culpable, no implica que seas libre. Sí, puedes ser inocente y estar en prisión. Lo vemos en muchos países del mundo. México tiene o tenía hasta, bueno, o tendrá hasta este 1 de septiembre que cambia el Poder Judicial. Teníamos un problema muy fuerte en el sistema de justicia donde gran porcentaje de las personas en prisión, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero un gran porcentaje de personas en prisión estaban ahí sin un veredicto. O sea, no se les decía si eran culpables o inocentes. No se les decía cuál era su sentencia, pero ya llevaban años en prisión. Y muchas veces nosotros no sabemos si somos culpables o inocentes, creemos que hemos perdonado o nosotros hemos elegido a quién perdonar. Tenemos las llaves y entonces elegimos a quién perdonar y creemos que ya, como perdonamos a 100 o a 200, ya somos libres. Pastor, pero yo he perdonado a los miles de personas, porque han sido miles de personas las que me han hecho daño y yo soy la única víctima de esta circunstancia, del odio y del resentimiento, y yo he perdonado a todos, soy tan bueno, soy tan generoso que los he perdonado a todos y ahora no entiendo por qué mi alma se siente amargada o se siente triste o por qué dice usted que estoy prisionero si en realidad no lo estoy, yo ya soy una persona libre. La razón es que pudiste haber perdonado a miles de personas en tu vida. Pudiste haber perdonado a todos aquellos que tú crees que te dañaron. Pero si hay uno solo, al que tú no hayas perdonado o que no hayas concebido en tu corazón el perdón hacia esa persona, con uno que sea, sigues estando preso, aunque tú tengas las llaves de la prisión.
Entonces es importante esto que mencionaba acerca del perdón y que quisiera completar con todos ustedes para que podamos avanzar en esto. Podamos, ya no sea nuestro tema de conversación, hablar de las cosas que nos hicieron y que vivimos y que pasamos y que ellos eran así, y que estos eran de esta forma y que aquel era de esta forma y que me hizo esto y que me hizo lo otro. Dejémoslos, soltemos ya, estemos fuera de prisión de una vez y por completo, para que podamos tener libertad y nuestra vida sea completamente feliz, que puedas disfrutar. Imagínate, tú en una prisión y estás casado, un ejemplo, estás casado y tú vives en la prisión, aún dentro de tu casa. ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué tienes resentimiento? ¿En qué momento te vas a sentir a gusto con tus hijos para poder abrazarlos? Ellos no pueden entrar a tu prisión. Tú estás prisionero y aunque vinieran y te abrazaran, ni siquiera sientes el afecto que ellos te pudieran dar, o tu esposo, o tu esposa, o tus padres, la gente que está a tu alrededor, la misma iglesia en la que asistes. A veces no sentimos la comunión, la coinonía de la que habla el Señor en su palabra que deberíamos de experimentar, porque todavía tenemos resentimiento, porque es que yo en otra iglesia a mí me trataron mal y me hicieron esto y aquello, y entonces llegas a una iglesia donde todos te quieren tratar bien, pero no puedes abrirte porque todavía tienes resentimiento de aquello que te sucedió antes, porque quizás abusaron, porque quizás te manipularon, porque quizás te enseñaron cosas raras, y ahora llegas a una iglesia donde tienes la libertad en Cristo para poder experimentar la verdadera libertad, y no puedes. No puedes hacerlo, no puedes acercarte a Dios porque tienes una mala experiencia con alguna religión, con algún religioso que te condenó, que te señaló, que te marcó de por vida, y tú no puedes liberarte de eso y sigues estando en una prisión que te impide recibir la sana doctrina o la sana enseñanza que Dios tiene para ti. Y yo conozco los dos extremos de la moneda. Conozco aquellos que son muy legalistas, muy religiosos, muy exigentes en cuanto a la religión, ni siquiera a la fe, a la religión, y se ponen tantos dogmas y tantas reglas y tantas normas para la iglesia, tanta exigencia y tanta manipulación y tanto control sobre la iglesia, porque hay un trauma del pasado. Hay un trauma, que hay una falta de perdón porque se sintieron decepcionados, porque les falló algún ministro, porque les falló algún ministerio, alguna iglesia, y entonces ellos ahora son completamente radicales, opuestos a eso que vivieron, porque no han perdonado. O el otro lado de la moneda, donde son muy laxos, muy relajados, donde no implica, no, hermano, tú peca, no importa, el Señor ya te perdonó, te vas a ir al cielo, no importa cómo vivas, no importa lo que seas, no importa lo que hagas, no importa, total, el Señor ya te perdonó. Y se van al otro extremo, porque en algún momento también fueron dañados, afectados, maltratados por alguna persona religiosa que les marcó por medio de reglas, normas, exigencias, manipulación, etcétera, etcétera, y entonces ahora se van al otro extremo. Y existen esos dos extremos, tanto en la incredulidad como en la fe, esos extremos que no nos ayudan simplemente porque no hemos aprendido a perdonar y no vemos las cosas con un criterio en libertad, no tenemos un criterio que nos permita observar qué realmente es de Dios, qué no es de Dios, qué cosas edifican y ayudan a la iglesia, qué cosas me edifican como cuerpo de Cristo, qué cosas me ayudan a ser una mejor persona y qué cosas no. Y tener la capacidad de discernir, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo para poder discernir qué está bien, qué está mal, qué puedo hacer, qué no debo hacer, qué debo seguir, qué debo de practicar, qué me enseña la Biblia, qué enseña la palabra de Dios respecto a ese tema, y poder tomar decisiones sabias, con entendimiento acerca de nuestras vidas. Ahora, José no llegó a la prisión por casualidad, ni llegó ahí por azares del destino, ni por fortuna, ni por, ni por buena suerte o mala suerte. José llegó ahí a causa de sus hermanos. No te voy a contar toda la historia, pero recordarás, José era el hijo favorito este, de Jacob, era el hijo de la mujer que él amaba, y tuvo a José ya en su vejez. José se vuelve el hijo favorito, el hijo predilecto, los hermanos le empiezan a guardar resentimiento, rencor, ese odio, ese resentimiento y rencor, perdón, empieza a volver odio, tanto al punto de querer matarlo. Y cuando estaban a punto de matarlo, su hermano intervino, Rubén, y le dice, no, espérenme, déjenme, vamos a buscar qué vamos a hacer. Y lo metieron en una cisterna, esperando Rubén que sus hermanos se fueran y él poder volver y rescatarlo.
Pero resulta que se le adelanta Judá, su hermano Judá, de los hermanos mayores de José, se le adelanta a Judá y ve que vienen ahí unos ismaelitas, unos mercaderes, y dice, ¿para qué nos vamos a llenar la mano de sangre de nuestro hermano? Es nuestro hermano, claro, hasta eso reconoce que es su hermano. Dice, pero ¿para qué nos vamos a llenar las manos de la sangre de nuestro hermano? Mejor vendámoslo. Eso está en Génesis capítulo 37, versículo 25 al 28. Dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre de él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, ismaelitas por supuesto, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo vendieron por plata. Ellos se quedaron con esa plata. Ellos eh, entregaron a su hermano a estos enemigos. Los ismaelitas, recuerden, son hijos de Ismael, eh, el otro hijo de Abraham. No es el hijo de la promesa, pero es hijo de Abraham también. Y se volvió enemigo de los hijos de Isaac por el mismo pleito de la primogenitura. Hasta el día de hoy son los pleitos que existen entre los ismaelitas y los hijos de Isaac. Eh, entonces, lo entregan y lo venden. Entonces, cuando llegan estos mercaderes a Egipto, lo venden como esclavo a un hombre llamado Potifar. Primer strike en contra de José. Lo venden sus propios hermanos. Ya le tenían resentimiento, ya le guardaban rencor, lo veían con recelo, porque José, además de ser el consentido de papá, pues tampoco era muy así como que muy discreto y tampoco era como prudente. Era un adolescente que estaba crecido por el amor de su padre y por la sabiduría y la inteligencia que él tenía. Pero además también por este don maravilloso que Dios le había dado a José de interpretar los sueños o de tener sueños y visiones e interpretarlas. Entonces cuando sus hermanos lo ven crecer y ven todo esto, pues le tienen cierto recelo a José y se vuelve esto en un resentimiento, en un odio, en un rencor, tanto que deciden deshacerse de él. Lo venden, llega a Egipto, lo venden en Egipto como esclavo, llega a casa de Potifar y viene el segundo strike. Ahora dice la Biblia que Dios estaba con José ahí en la casa de Potifar y Dios le daba su gracia y le hacía prosperar en todo y no solamente a José sino al amo de José. La vida de Potifar era prosperada porque José estaba ahí en su casa y Dios estaba con José. Pero eso no fue suficiente para Potifar para confiar en José, porque le creyó a su esposa cuando vio que cuando llegó, dice en Génesis capítulo 39, dice que la mujer acusó a José de manera injusta o falsamente de que él había abusado de ella. Dice en el versículo 16. Estoy en Génesis 39, versículo 16 al 20. Vamos a leer. Dice, y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa, es decir, su esposo, es decir, Potifar. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo, lo descalifica al decir que es siervo y que es hebreo, es una forma, eso se llama falacia ad hominem, es decir, lo descalifico a él primero para que no tenga significancia o valor su palabra ni su persona. Lo descalifica llamándolo siervo, es decir, no tiene la misma jerarquía que yo, su palabra tiene un menor valor que la mía, pero además es hebreo, ni siquiera es egipcio. Es un esclavo que viene de otra nación y por supuesto podemos desconfiar completamente en él. La esposa de Potifar está sustentando su argumento en el hecho de que ella se cree mejor por ser egipcia y se cree superior por ser la esposa de Potifar. Y entonces descalifica a José por ser esclavo y por ser hebreo. Y eso ya le da a la acusación un mayor valor. Es decir, no que sea cierto, pero le da un mayor peso. El peso de la esposa de Potifar tiene más peso que la voz
el peso de la voz de la esposa de Potifar tiene más peso que la voz de un esclavo. El peso de la voz de una egipcia tiene más peso que la voz de un hebreo. Entonces lo que dijera José no iba a tener ningún valor y no iba a tener ninguna relevancia y ninguna importancia delante de Potifar, su señor, no iba a tener, porque ya le estaba descalificando de entrada. Entonces le habló ella misma palabra diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, y luego culpa a Potifar y dice, tú tuviste la culpa porque lo trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Tenía la ropa ahí, pero si tú lees la historia, fue ella quien trató de abusar de José, quien trató de seducirlo, él no aceptó y salió corriendo a la habitación, ella alcanzó a tomarlo de la ropa, él se zafa la ropa y ella solamente se queda con la ropa. Y entonces grita para acusarlo, pues ya que le quedaba, no va a ser que alguien más lo haya visto, y grita para acusarlo y esperan hasta que llega Potifar para acusarlo frente a su señor. Porque Potifar confiaba en José, pero no podía darle un mayor peso a lo que dijera José que a lo que había dicho su esposa. Él mismo quedaría mal. Así es que acepta el argumento de ella y dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor. Potifar se enojó y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. No era una cárcel común, no era la cárcel general de todos los prisioneros, era una cárcel especial donde estaban solamente los prisioneros que el rey había puesto ahí. Aquellos que estaban en espera de un juicio, aquellos que habían perdido la confianza del rey, aquellos que habían sido acusados de alguna manera y que el juez había determinado, y la magnanimidad del rey no los condenaba a un calabozo profundo y oscuro, sino que les daba una vida más o menos digna para que no se hablara mal del rey. Y ahí es a donde fue a dar José. Segundo strike. Primero, la traición de sus hermanos, que lo venden como esclavo. Segundo, la acusación falsa de esta mujer, de la esposa de su amo. Y el enojo de su amo de meterlo a la cárcel por haber tratado de abusar de su esposa, que no es cierto, pero ahora está en prisión. Y llega a la prisión. Y dice la Biblia, en el versículo, ahí en el capítulo 39, pero hasta el versículo 21, dice, pero Jehová estaba con José. Es decir, José está en prisión, es acusado falsamente, pero está en prisión y ahí en prisión Dios está con él. Esto me parece interesante porque hay ocasiones, hermano, que nosotros estamos en prisiones y ahí en prisión Dios está con nosotros. Una prisión de falta de perdón, una prisión de rencor, de resentimiento, de odio, de querer vengarnos, de esperar la venganza que llegue para desquitarnos de alguien que nos hizo mal. Y estamos esperando ansiosamente que Dios haga justicia. Y estamos en esa prisión. Y ahí Dios está con nosotros. ¿Por qué Dios estaría con nosotros en una prisión? Porque Dios tiene misericordia. Porque Dios es bueno. Porque Dios te ama. Y a veces nos deja estar en una situación o en una condición en la que Dios nos acompaña aún en esa condición. Quiero pensar también no solamente en prisiones de resentimiento y de dolor, o de venganza, perdón, o de odio, o de falta de perdón. Quiero pensar en una persona que, por ejemplo, está en una enfermedad terrible, terminal, difícil de superar, o en una enfermedad muy grave que no se puede quitar tan fácilmente. Y ahí la persona, en medio de esa enfermedad, Dios puede estar ahí con él o con ella y ayudarle en su dolor y ayudarle en ese sufrimiento y Dios respaldar a esa persona a pesar de su enfermedad. Quiero pensar también en aquellos que tienen pocos recursos, que pueden estar en pobreza o en un alto grado de pobreza y Dios está ahí con ellos. Quiero pensar también, porque de repente se piensa que Dios abandona a todos, ¿no? Que si Dios estuviera, si Dios existiera, estaría con los niños y ayudaría a los que tienen hambre y a los que están en guerra y a los que pasan por enfermedad. Hermano, Dios aún está en esos lugares de prisión. Dios no es ajeno al sufrimiento de las personas. Dios no es ajeno al dolor de la gente. Lo que es triste, lo que es lamentable, es que nosotros no nos damos cuenta que estamos en esa prisión. Y peor aún, no nos damos cuenta que en esa prisión Dios está con nosotros. Y entonces nos quejamos de todo.
nos quejamos de cómo nos trata el jefe, nos quejamos de cómo nos va en la vida, nos quejamos de que no nos alcanza el dinero, nos quejamos de la enfermedad que nos tocó, nos quejamos de todo, porque pensamos que Dios no está con nosotros. Ahora, me parece interesante que José está ahí y se da cuenta que Dios está con él porque Dios lo hace prosperar. Dios lo hace prosperar ahí en prisión. Aún estando en prisión, él está siendo prosperado. Y no puede salir de prisión porque tiene un señalamiento muy duro, directo, de parte de su ex patrón, de su ex amo, Potifar, que lo acusó de haber querido abusar de su esposa, de deshonrarlo a él como su señor. Eh, y, y lo tiene en prisión y está ahí. Conocemos la historia del panadero y del copero del rey, que estaban ahí, que José interpreta los sueños y que el panadero muere, pero el copero recupera su posición delante del rey, algo que le permite a José llegar después delante de Faraón, para interpretar uno de los sueños. Ahora, a mí me llama la atención cómo José está en prisión, pero está a cargo de la prisión. Dice ahí en Génesis 39, estábamos leyendo el versículo 21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Por eso creo que es importante tener presente que en medio de cualquier situación en la que nos encontremos, en medio de cualquier circunstancia por la que estemos pasando, la gracia del Señor es la que nos sostiene. La gracia del Señor es la que nos ayuda, es la que nos permite continuar en medio de la situación, por más difícil que ésta sea, llámese enfermedad, llámese en problemas financieros, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas personales, lo que sea por lo que estés pasando, necesitas la gracia para que en medio de esa circunstancia tú estés bien y te vaya bien. Ya les he dicho en otras ocasiones y en otros momentos que a nosotros nos pasan las mismas cosas que le pasa a la gente que no cree en Dios, que a nosotros nos van a acontecer las mismas circunstancias que le pasan las circunstancias a personas que no tienen temor de Dios. Y entonces no podríamos decir, es que a nosotros ya no nos va a pasar nada, pastor. No, probablemente nos pasen cosas y probablemente nos pasen dificultades y probablemente tengamos necesidades y pasemos por circunstancias difíciles. Pero a diferencia de ellos que no creen en Dios, nosotros tenemos la gracia de Dios que nos hace prosperar en medio de nuestras circunstancias. Ahora, no estoy diciendo, hermano, alégrate porque estás en la prisión y ponte contento porque ahí vas a quedarte, pero Dios estará contigo. Así es que alégrate en tu pobreza, alégrate en tu enfermedad, alégrate en tus problemas porque Dios está contigo. No, 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 ese es un mensaje equivocado. Porque José estaba en prisión, pero la prisión no fue para siempre para José. Porque el propósito de Dios para José no era llevarlo a la prisión. El propósito de Dios para José, lo vamos a ver más adelante, pero el propósito no era quedarse ahí en prisión. Entonces, habrá momentos en que puedas pasar por una circunstancia difícil, pero no es tu destino. No es el diseño que Dios tiene para ti. Tiene que cambiar esa circunstancia en nosotros. Tiene que mejorar por lo que estamos pasando y tener una mejor situación y resolver nuestros problemas y superar nuestras adversidades, encontrar la paz del Señor, la restauración, la sanidad, la prosperidad, la resolución de nuestros problemas, la redención, la restauración, todo lo que sea necesario por lo que podamos pasar y todo lo que tengamos que enfrentar para superarlo, el Señor sea quien nos ayude a salir de esta circunstancia. Porque fue precisamente lo que pasó con José. José, estando en prisión, ya les platiqué, están el panadero del rey, o el panadero del faraón y el copero del faraón, están ahí, él interpreta los sueños, sale de ahí y mire, había alguien que lo metió a prisión. Podríamos pensar, no, el culpable fue su papá. José sufrió por culpa de su papá, por consentirlo mucho, por darle preferencia sobre sus hermanos, por no tratarlo equitativamente o ecuánimamente con sus hermanos. Le dio preferencia y eso generó odio en sus hermanos. Podríamos pensar eso. O podríamos culpar a la mamá, a la mamá de José, ¿no? Podríamos culpar a la mamá de José porque se tardó tanto en tener a un hijo. O podríamos culpar a los hermanos de José que lo vendieron como esclavo a los ismaelitas y ellos a su vez podríamos pensar mal de los ismaelitas y decir, qué mal plan de los ismaelitas, porque ellos son culpables, porque lo llevaron prisionero a Egipto, o la culpa fue de Potifar por no haber confiado en él y haberlo metido en la cárcel, o la culpa fue del carcelero por haber confiado en él y no hablar bien de él delante del faraón. O podríamos pensar mal del copero que no habló bien delante del faraón después de haber recibido la revelación del sueño que lo liberó.
podríamos culpar a todos. Podríamos pensar que todos son culpables de que José esté en prisión. Me encanta porque la Biblia nos enseña que a veces nos enfocamos tanto en los culpables, como hablábamos la vez pasada, el domingo que hablábamos del perdón, que la persona que le muerde la serpiente y se pone a corretear a la serpiente porque lo mordió hasta que la alcanza y la agarra y quiere exhibirla públicamente que esa fue la serpiente que lo mordió, en lugar de sacarse el veneno. Estamos tan preocupados por encontrar el culpable de por qué estamos en una situación o en otra. Queremos las razones, queremos los argumentos, queremos las causas que provocaron que nosotros estemos en prisión, que estemos pobres, que estemos enfermos, que sea la maldición de la gitana, que sea la maldición del Calvario, que sea la maldición de cualquier cosa, porque alguien tiene que ser el culpable de lo que yo estoy viviendo. En lugar de ver que ese no es nuestro destino, que nuestro destino no es la prisión, no es estar en esas circunstancias, tiene que mejorar nuestra situación, tenemos que encontrar nuestras vidas propósito, dirección y encontrarle sentido a lo que estamos haciendo con el día a día, para que nuestras vidas no estén afligidas o atrapadas en un estar señalando al culpable de cuál es la causa por la que estábamos así. No, debemos de superarlo. Tenemos que ir hacia adelante. Y me encanta porque la Biblia no hace mucho, en este pasaje en particular, en la historia de José, no hace mucho énfasis hasta este momento de cuál fue la causa por la que estaba ahí. Insisto, podemos culpar a Isaac, perdón, a Jacob, podemos culpar a los hermanos, podemos culpar a los ismaelitas, podemos culpar a Potifar, podemos culpar al de la cárcel, podemos culpar al copero, podemos culpar a José. Pero al final viene Faraón, uno que tiene autoridad, viene Faraón y saca a José de la cárcel. En el capítulo 41 dice el versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Yo no estoy diciendo que Faraón sea un ejemplo de Dios o un ejemplo de Jesús, pero representa muy bien lo que hace aquel que tiene autoridad para liberarnos. ¿Recuerdan al endemoniado Gadareno del que hablamos ese domingo cuando hablábamos, no, el domingo pasado cuando hablábamos de liberación? El endemoniado Gadareno estaba desnudo, mal vestido, olía asquerosamente sucio, estaba endemoniado. Y cuando vino Jesús, aquel que tiene autoridad, y lo liberó, y lo sacó de prisión, no importaba qué había hecho. No, mire, Potifar pudo haber dicho, no, pero no lo saques porque ¿dónde queda mi honor? ¿Dónde va a quedar mi honor si este trató de abusar de mi esposa? Oh, Faraón, no me hagas esto. ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué es más importante ese siervo esclavo hebreo que yo, tu general? ¿Al Faraón usted cree que le importó? ¿Cree que le importó al Faraón? Incluso el mismo general, este Potifar, este mismo hombre, dijo que estaba bien que lo sacaran. Llega alguien que tiene autoridad y le dice, no tiene deudas pendientes, sáquenlo. Oiga, pero hizo esto, cometió este, sáquenlo. Oiga, pero está a cargo de la cárcel, sáquenlo de ahí. Y me encanta porque apresuradamente, dice, lo sacaron, lo afeitaron, lo bañaron y le cambiaron las ropas y lo presentaron delante de Faraón. Eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando nos perdona. No te da no te manda a una sala de espera para ver si te concede el perdón o no. No te manda a una sala de espera para ver si eres digno de ser perdonado o qué tan grave es tu falta o tu pecado o tu delito para ver si te perdona o no. Lo mandó sacar de la prisión. A ti el Señor te mandó sacar de la prisión. Cualquiera que haya sido tu delito, tu pecado, cualquiera haya sido
la causa por la que quedaste atrapado en ese resentimiento, en ese odio, en esa falta de perdón, en esa atadura que te tiene en una condición por la que has vivido durante muchos años. José estuvo en prisión no un mes, 2 meses, estuvo años, 14 años para algunos historiadores, para otros son 19 años. No importa, pero fueron más de 10 años los que José estuvo en prisión injustamente. Y sin embargo Dios estaba con él todos los días, cada día, todos los años, durante todos estos años de su prisión. Dios estuvo con él. Y ahí estando con él, hasta el momento en que Dios lo saca de prisión por medio de alguien que tiene autoridad. Yo esto lo veo como el momento en que Dios nos saca de prisión por medio de alguien que tiene autoridad. ¿Quién es el que tiene autoridad en nuestras vidas? Se llama Jesucristo. Y Él nos ha perdonado por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y nos ha dado perdón. No nos tiene en una sala de espera para ver si alcanzamos el perdón o no. No nos mandó ni al purgatorio, no nos mandó ni a hacer penitencia, no nos dijo haz obras suficientes para que yo te perdone. No, Él nos perdonó. Y como nos perdonó, nos sacó de la prisión en la que estábamos, porque no merecíamos el perdón, pero Él nos perdonó. No importa si estabas ahí justa o injustamente, Él te sacó de la prisión y después dice en el mismo capítulo, perdón, en el capítulo 44, no, 41, perdón, en el mismo 41, en el versículo 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha dado, perdón, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay, pues que Dios te, perdón, estoy leyendo mal, son los lentes, pues que Dios te haya hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esto, hermano, es, es, es el ejemplo claro de lo que Jesús hace con nosotros. Cuando el Señor te perdona, no te deja un peso en el corazón de culpa, un peso que te haga o que dé señas o que dé muestra, una etiqueta, un título, un tatuaje, una herida, una huella, una cicatriz, algo que deje testimonio de lo que fuiste. No importa si tienes cicatrices, tatuajes, hoyos, arracadas, heridas, marcas, vestimenta, no importa lo que la gente pudiera decir. Ah, pero es que él estuvo en prisión. Ah, pero es que él fue un pecador. Ah, pero es que esa persona fue mala y hizo lo malo. Ok, sí, pero para Dios todo eso no tiene importancia porque Él te da una posición que nadie te puede quitar. Él te pone en una posición por su perdón. Ese es el efecto que trae el perdón y la gracia sobre nosotros. No es que lo hayamos merecido. No es que Faraón haya dicho, oh, reconozco que metimos a la cárcel a José injustamente, ahora lo vamos a declarar inocente. Lo metimos ahí por culpa de Potifar y su esposa mentirosa. A ver, ellos métanlos a la cárcel y a este me lo liberan porque es inocente. No, no pasó nada de eso, hermano. Potifar y su esposa siguieron sus vidas tan tranquilos y la esposa seguramente muy tranquila dije, no, de la que me salvé, el faraón y se enteró que mentí. Pero no era hacerlos pagar a ellos, era liberar a José. Y el problema es que pareciera que Dios, más bien no pareciera, el problema es que Dios quiere darte esa libertad con la que Él te ha hecho libre, liberarte por completo por medio del perdón y que tú también seas libres perdonando. Y aunque me llama mucho la atención que Faraón libera a José, lo saca de prisión, pero José sigue estando preso. ¿Cómo, pastor? Sí, la prisión que había en José era la prisión que había en su corazón. Porque tal pareciera que este momento, en lugar de ser un momento de gran dicha y felicidad para José, que lo fue en su momento porque se casó, tuvo hijos y estuvo a cargo de Egipto durante muchos años, pero había algo que todavía estaba en su corazón, que todavía no era sanado por completo. Todavía José tenía algo en su corazón que no era sanado por completo.
Y en ocasiones nosotros nos encontramos así. Nos encontramos guardando resentimiento, odio, rencor, tenemos falta de perdón, hablamos todavía mal de la gente, nos expresamos mal de la gente porque todavía tenemos cosas en el corazón. No podemos dejar, no podemos darle vuelta a la página y continuar hacia adelante. José ahora está en una posición muy importante, una posición relevante, con mucho trabajo, con mucha exigencia, pero en una posición de privilegio, de honor, una gran responsabilidad, pero también un gran poder. Él podía eliminar a quien quisiera. Su palabra era como la del faraón. Él podía decir lo que se le diera gana y lo que se le diera la gana se iba a hacer, tal y cual lo dijera. Al único que no podía mandar era a Faraón. De ahí en fuera todos lo obedecían como si fuera Faraón. Pero había algo en el corazón de José. Habían pasado años desde que sus hermanos lo vendieron. Y tal pareciera que todavía ha quedado en olvido. Muchas personas, muchos cristianos sobre todo, le apuestan a que el tiempo lo borre todo. Es decir, voy a hacer como que no pasó, voy a hacer como que no sucedió, no voy a hablar del tema, no lo voy a mencionar, vamos a ver si el tiempo lo borra. ¿Pero qué creen? Dios conoce su corazón, el corazón de cada uno de nosotros, y sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y a Dios le importa tu corazón. Y a Dios le importa lo que hay ahí en el corazón. Y lo que tú tratas de esconder como diciendo, no, aquí no pasó nada, no te preocupes, no pasa nada, sigamos con nuestra vida, jajaja, jijiji, y todos felices de la vida, aquí no ha pasado nada, sigamos adelante. Y eso parecía que estaba sucediendo en la vida de José. Sigamos adelante, esposa, hijos, responsabilidades, poder, autoridad, riquezas, todo estaba muy bien, pero seguía estando en prisión. ¿Cómo lo sé? Leamos en el versículo 41. Perdón, en el capítulo 44. El capítulo 44, versículos 1 al 5. Recuerden, vinieron los 7 años de gran abundancia, como lo había soñado Faraón, y luego los 7 años de vacas flacas, y en esos años de vacas flacas ya habían pasado, me parece que 2 años, y entonces los hijos de Isaac, los hermanos de José, tienen necesidad y necesitan alimento. Y la única nación en la tierra poderosa, en aquel territorio conocido, que tenía el alimento suficiente, era la nación de Egipto, la cual gobernaba José, perdón, gobernaba a Faraón, pero dirigía a José. Y entonces los hijos de Jacob o Israel van a la tierra de Egipto a pedir ayuda. José se entera, se entera que los ve, son sus hermanos, pero él se disfraza y se hace pasar como el hombre a cargo, como lo era, pero sus hermanos no lo reconocen. Él está disfrazado. Recordemos que los egipcios usaban maquillaje y ropas para darse ciertas categorías, y los hebreos pues tienen una ropa completamente distinta a los egipcios. Y entonces cuando lo ven, pues no lo reconocen, han pasado años, aquel ya no es un adolescente al que pudieron haber vendido, ahora es un hombre completo, con esposa, con hijos, con poder, con enorme poder, y entonces sus hermanos ni por acá, no se imaginan que es José. Pero lo recibe, él no se da a conocer, los trata bien, le dice, ok, ¿quiénes son? Pues somos los hijos de Israel, queremos comida, y él dice, ok, ¿cómo sé que no son espías? José sabe que no son espías, son sus hermanos. ¿Cómo sé que no son espías? No, pues es que, pues somos hijos de José. ¿Y cuántos son? No, pues somos 11. Y son todos, pues ustedes son 10 aquí. No, pues es que el otro, el más pequeño, se quedó con mi papá. Pues tráiganlo, quiero ver si es cierto. Traigan a su hermano a ver si es cierto. No, pues es que mi papá, que su hermano menor, por favor. No, vayan y si no, vamos a ejecutarlos aquí. Déjenme a aquí en prisión y vayan por el otro para comprobar si es cierto. Y cuando regresan con Benjamín, el hermano menor de José, cuando regresan, José, ahí puedo ver que hay todavía una prisión en la vida de José. Dice, capítulo 44, versículo 1. Estoy parafraseando la historia, espero la puedas leer en la Biblia, es maravillosa. Esta historia tiene grandes lecciones y una gran descripción de lo que Dios hace en el corazón de los hombres. Así es que te recomiendo que leas ahí en Génesis. Pero vámonos saltando en el capítulo 44, versículo 1, ya después de que
llegan al acuerdo de que les iba a vender el grano para que ellos regresaran con su papá, con Israel, y regresaran con la compra del grano. Acordaron el precio, liberaron al hermano que se había quedado, había venido Benjamín, están los 11 ahí. José sabe que él es parte de esa familia. Y los hermanos ya muy contentos, hacen un gran banquete, un gran acuerdo, no se revela todavía José ante sus hermanos. Y en el capítulo 44, versículo 1 dice, estoy en Génesis 44, 1. Dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres, es decir, los hermanos de José, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿Y no es esta en la que bebe mi señor, por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Ahí es donde yo me doy cuenta que en el corazón de José hay algo. No sé si odio, resentimiento, no estoy juzgando a José, no, entiéndase, no quiero poner a José como un malo, rencoroso, odiador, buscador de venganza. No, yo no sé lo que hay en el corazón de José. No lo dice la Biblia. Lo que sí sé es que Dios permite que esto salga en el corazón de José. Es decir, que esto se vea, que esto salga a la luz, porque todavía estaba ahí en el corazón. Él tiene ganas de darles una gran lección a sus hermanos. Quizás pienso que José lo que estaba buscando era ver si realmente sus hermanos habían cambiado o no. O eran los mismos hermanos que lo vendieron. Eran los mismos hermanos egoístas, envidiosos, deshumanizados, que no les importó vender a su hermano menor, un adolescente. Y José quiere saber si son igual de despiadados, igual de egoístas. Quiero pensar que es eso. No creo que se trate de una venganza. Creo que hay algo en el corazón de José que no le permite a José ser completamente libres. Y no le permite experimentar esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres a nosotros, porque él no ha tenido oportunidad de perdonar. La vida le ha sucedido muy rápido. Las cosas que le han pasado, el odio de sus hermanos, vendido como esclavo, hecho esclavo de Potifar, luego prisionero en la cárcel, ahora siervo del faraón, ahora a cargo de toda una nación. Yo creo que ni siquiera a servir a mí. Quizás en algún momento de José, de reflexión, José llegó a pensar eso, que él no era culpable, que él era inocente, pero que la vida le había tratado muy mal, que las cosas que le habían pasado habían sido terribles. Y él quería demostrar que, paciencia, ya volvimos por ahí. Gracias por quedarse. Eh, yo creo que, eh, yo creo que José, en ese momento de introspección, de reflexión, esperaba poder demostrar que él había sido inocente, que todo lo que le pasó, ni siquiera él tuvo que ver. ¿No te suena parecido eso? ¿No te suena que a veces nos quejamos de lo mal que nos tratan los demás, del mal que nos hacen los demás? Nos quejamos de que las circunstancias no nos favorecen, o que las cosas que nos suceden no deberían de habernos pasado a nosotros, tan buenas personas que somos. ¿No te parece que a veces nos sentimos como en la suficiente autoridad de decir, yo no merecía esto, yo merecía algo mejor? Muy probablemente, no lo dice la Biblia, así es que no me voy a atrever a inventarme algo que no dice la Biblia, pero quiero pensar que en algún momento José sintió que él tenía que demostrar, o demostrarse al menos a sí mismo, que él no era culpable, que lo que Dios había dicho era cierto, pero ¿cómo hacérselo saber a sus hermanos? ¿Cómo hacérselo saber si a lo mejor ellos no eran dignos? ¿Qué tal que si ellos todavía lo odiaban
por este favoritismo que tenía su padre hacia él. Quizás quería ver si sus hermanos no eran egoístas, que al ver el poder que él tenía, ellos trataran de sacar ventaja de él o aprovecharse de esa posición y hacerle quedar mal con el mismo faraón. Y al rato, en lugar de ser beneficiados, incluso pudieran perder la vida, ¿no? Entonces, trata de ver qué hay en el corazón y pone esta trampa. Es una trampa, literalmente es una trampa. No es una alegoría o una parábola, no, es literalmente una trampa para acusar a sus hermanos, sobre todo a su hermano menor, el hijo de su mamá, que por cierto falleció su mamá cuando nace Benjamín. Y entonces él trata de recuperar a su madre perdida a través de su hermano pequeño. En fin, podríamos hacer una terapia aquí, una historia psicológica de los traumas de José y resolver una historia que la Biblia no nos explica, pero que estoy seguro que había muchas circunstancias inconclusas en el corazón de José que tenían que ser resueltas. Y él pone la trampa para su hermano Benjamín. Y entonces, lo curioso aquí es que cuando manda al siervo a decir, ¿por qué hicieron esto? ¿Hicieron mal? Ellos saben que hicieron mal. Los hermanos se sienten culpables, los traen a los hermanos, los traen frente a José. Y entonces ahí José le dice, ustedes me traicionaron, yo les abrí mi casa y ustedes me robaron. Miren, hermano, si uno pudiera pensar, bueno, si Benjamín llevara el dinero de todos y la copa de José, la copa de plata, pues entonces el culpable sería señalar a Benjamín. Pero todos llevaban su plata. Entonces todos sabían que esto podía ser una trampa, pero no podían ponerse contra el más poderoso de la tierra en ese momento. Así es que me llama mucho la atención cuando la actitud que hay en ellos, lo que sucede a partir del versículo 16, cómo Judá, ¿se acuerdan Judá? Judá fue el que dijo, oigan, tengo una idea, ¿por qué no lo vendemos? Que nos den plata, 20 monedas, ok. Ese mismo Judá es el que ahora, a partir del versículo 16, no les voy a leer todo el pasaje, pero a partir del versículo 16, ahora es Judá el que intercede por su hermano. Y le dice a José, le explica, Señor, tú nos pediste que te demostráramos y volvimos por nuestro hermano pequeño. Yo te dije que mi padre era su hijo más amado, porque había perdido a otro también. Y te dije que iba a ser muy difícil que viniera. Y sin embargo yo convencí a mi padre, porque tú no lo pediste y porque mi otro hermano estaba aquí prisionero, convencí a mi padre y le di mi palabra de que cuidaría de su hijo. Y ahora tú me pides que te deje a mi hermano menor y yo vuelva a mi padre. Eh, Quieres quedarte con él como esclavo y quieres que yo vuelva a mi padre y le diga, perdí a tu hijo. Mataría a mi padre. Hermanos, hermanas, el mismo que vendió a José, ahora tenía un peso, un corazón transformado, tenía un corazón cambiado y pone su vida delante de José. Le dice, no, no, no me pidas eso, no me pidas que te deje a mi hermano menor. No, mataría a mi padre, le daría una noticia terrible, por favor, déjame a mí, me quedo yo, pero deja que mi hermano menor vuelva. Ahora él se estaba... Hermano, creo que la lección para la vida de Judá fue realmente radical. La vida de Judá cambió. La vida de los hermanos de José cambió. La pérdida de José, ver a su padre derrotado, vacío por la pérdida de su hijo, consentido, todo eso que ellos vieron y vieron cómo fue afectada su vida por lo que ellos hicieron, por su egoísmo, por su odio, por su resentimiento hacia su hermano, todo eso que ellos mismos provocaron, ahora ellos les hizo cambiar. Judá, el mejor ejemplo de esto es que ahora es él el que intercede delante de José y le dice, no nos pidas esto. Dice el versículo 30, estoy en el capítulo 44 de Génesis, dice, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la de vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos
harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo, o sea, como tu siervo salió fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Hermano, Judá sabe que era culpable de la pérdida de José. Judá y todos, porque no solamente fue Judá, todos estuvieron de acuerdo y convinieron con Judá en vender a su hermano. Todos eran culpables de la pérdida de José y todos vieron cómo el semblante de su padre y la vida de su padre cambió cuando José ya no estaba, cuando le dijeron, ha muerto tu hijo. Ahora Judá lo sabe y sabe que si Benjamín no vuelve, su padre moriría de la pura tristeza. Y él se sabe culpable. Dice, entonces ahora sí seré culpable. Quiero entender que él había hecho alguna especie de expiación, alguna especie de súplica por el perdón, por la mala actitud que habían tenido con respecto a José. Y ahora él sabía que quizás de esto, de la pérdida de Benjamín, no saldría bien librado. Y sabían todos, sabían los hermanos ahí, sabían que esa era una trampa que había puesto ese señor egipcio que estaba delante de ellos. Versículo 33. Te ruego, por tanto, te ruego, imagínense, yo me imagino a Judá y a los hermanos vendiendo a José ante los ismaelitas, y José gritándoles, siendo un adolescente, gritándoles a sus hermanos, les ruego, hermanos, les ruego, no me vendan, hermanos, no me hagan daño, hermanos, les ruego, por favor, por mi padre, por Dios, les ruego. Y ninguno escuchó a José cuando él rogaba. Cuando fue vendido como esclavo a Potifar, seguramente rogó también misericordia. Y cuando fue acusado injustamente, seguramente rogó. Y cuando estaba en cárcel, seguramente rogó. Pero ahora Judá, le ruega a él y le dice, te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, es decir, él, Judá, en lugar del joven Benjamín, por, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque cómo volveré, dice Judá, porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven. Dice, no podré, no podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Él sabe, Judá aprendió la lección. Judá aprendió que había hecho un daño terrible al deshacerse de su hermano y hacerlo otra vez. Ya la primera vez lo hizo por ignorancia, lo hizo por egoísta, lo hizo por vanagloria, lo hizo por tonto, por lo que sea. Pero ya la segunda vez lo haría sabiendo el daño que le causaría. La primera vez cuando se deshicieron de José no midieron las consecuencias, pero esta segunda vez sabe las consecuencias. Hermano, ¿cuánta gente te ha hecho daño? Quizás el daño que le hicieron a José, hermana, ¿cuánta gente te ha hecho daño? Quizás de la misma magnitud, del mismo tamaño que se lo hicieron a José, o a lo mejor peor, no lo sé, pero el daño está ahí. Y José, sabe lo que está pasando. Por eso creo que este momento preparado por José no era, no era para venganza, creo que no era para venganza. Sí había algo en el corazón de José, pero no creo que fuera venganza lo que buscaba. Creo que estaba buscando ver si sus hermanos habían cambiado. Y para sorpresa de José, sus hermanos habían cambiado, incluso aquel que lo vendió. Ahora la pregunta es, ¿cambió, cambió el corazón de José en todos estos años? ¿Aprendió José también la lección? Vamos a ver. Capítulo 45, versículos 1 en adelante. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Ya no aguantaba, hermano. Yo estoy conteniendo aquí con un nudo en la garganta. Esta historia me conmueve muchísimo. Y estoy contenido, pero José ya no pudo más. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos. ¡Wow! Y ahí se quita la túnica, el maquillaje, lo que tuviera puesto, las joyas, todo, y se presenta como lo que es,
su hermano, el hebreo, al que vendieron. Dice, entonces, versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Imagínense el llanto de José, hermano. Imagínense, hermana, el llanto de desahogo, de liberación, de salir de la prisión, de finalmente decir, soy José, soy José. Soy aquel que fue vendido, traicionado, esclavizado, que fue maltratado, que fue acusado injustamente. Fue aquel que sufrió. Soy ese, soy José. Y lloró tanto que lo oyeron en la casa de Faraón. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos, fíjense, y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cómo José? ¿Cómo que José, si nos deshicimos de él, es José y ahora tiene el poder del mundo? Dios, no sé qué estaba pasando por la cabeza de estos hombres. Si correr y abrazarlo y dar gracias a Dios por la vida de su hermano, si inclinarse y suplicarle por misericordia, si salir corriendo y no volver atrás, ¿qué estaría pasando por su cabeza? Estaban turbados, no sabían cómo reaccionar. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. ¡Wow! Pareciera que les esté echando en cara, ustedes, desgraciados, hijos del diablo, me traicionaron y me vendieron y ahorita van a pagar todo. No, hermano, no es esa la intención de las palabras de José. Porque no es eso lo que busca. No está buscando poner un peso, una atadura, una venganza sobre sus hermanos. Fíjense. Y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, porque seguramente dice, ay, José, perdónanos, mira, y lloraban seguramente, dice, pero no os entristezcáis, ni os pese, dice, fíjense importantísimo, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Wow, esto es lo que a mí me hace entender que finalmente José es completamente libre. Creo que este es el momento en que José deja de ser el guardia de la cárcel, el guardia que tiene las llaves en las manos y que va a permitir quién entra y quién sale. Pareciera que el plan era eso, ¿no? Meter a la cárcel a Benjamín, hacerlo esclavo, dejarles el peso en el corazón a sus hermanos, castigar a sus hermanos con dolor, que su padre se decepcionara de ellos, ahora sí por completo, pero cuando se da cuenta que el costo es muy alto, que la vida de sus hermanos está en juego, que la vida de su padre está en juego, que hay un precio, que hay un costo muy alto por guardar ese resentimiento, ese rencor, él simplemente se muestra tal cual es. Y esto es lo que lo libera, creo. Esto es lo que quiero dejar en tu corazón. Que José reconoce que todo lo que le pasó había un propósito de parte de Dios en todo ello. Creo que a veces nosotros perdemos mucho tiempo quejándonos de todo lo malo que nos pasa, de todo lo malo que nos acontece, de todas las circunstancias. Queremos un culpable, queremos que alguien pague, queremos que alguien sufra lo mismo que nosotros sufrimos. Queremos machacar a la gente, que ellos son los responsables de todo lo que nos sucedió. Nuestros padres culpables de nuestros traumas, nuestros hermanos culpables de nuestras circunstancias, nuestros jefes culpables de nuestros problemas económicos o nuestra falta de salud o lo que sea que vivamos. Queremos un culpable, queremos que alguien pague. Y entonces no nos damos cuenta, creemos que estamos en libertad, creemos que somos los guardias de la prisión, pero realmente estamos presos en una cárcel por la falta de perdón. Él ni siquiera tiene que usar la palabra los perdono. Lo que él reconoce es que aún lo que ellos hicieron, había un plan mayor de parte de Dios para que él cumpliera su propósito. Se lo dijo cuando era un adolescente. Dios le dijo a José, a través de sueños, le dijo, tú serás alguien importante, tus hermanos se inclinarán ante ti, tu padre y tu madre se inclinarán ante ti. Pero no había sucedido en todos esos años.
hasta el momento que José tiene la posibilidad de reconocer que todo lo que le había acontecido tenía una razón de ser. Era la preservación de su pueblo. Seguimos prisioneros todavía. Todavía estamos presos en aquello que parece ser nuestra libertad o en aquello que creemos tener la libertad. Deja de guardar resentimiento, deja de culpar a aquellos que te tratan mal. Sí, sí, te tratan mal, pero es que me tratan mal, es que si tú vieras lo que me hacen. ¿Y cuál es el problema? Pero es que me hacen esto y me hacen lo otro. ¿Y no podríamos aprender cómo superar esa adversidad? ¿No podríamos aprender cómo mejorar nosotros y ser diferentes? Y quizás ahora estamos en la posición de hacer algo diferente y no hacer lo mismo que ellos hicieron. Tendrás esa oportunidad. Porque cuando maltrataron a José, José era el menor de todos sus hermanos. Sus hermanos ya eran hombres, incluso algunos de ellos eran hombres casados. Él era un adolescente. Y todos aprovecharon su poder y su fuerza para someterlo a él y deshacerse de él como si él fuera el problema. Y en el tiempo más adelante, cuando él tenía la fuerza y el poder, incluso mucho mayor que la que sus hermanos tenían, él no usó ninguno de esos argumentos, ninguna de esa fuerza, ninguno de ese poder para hacer lo mismo y ser de la misma calidad que ellos fueron en aquel entonces. El tiempo nos da muchas lecciones. El tiempo nos hace pensar las cosas. El tiempo nos confronta y nos da golpes en la cara de realidad, donde muchas veces no tuvimos oportunidad de pedir perdón a aquellos que les hicimos daño, pero cuando pasa el tiempo, tú tienes la oportunidad de perdonar. Los hermanos de José cambiaron. Y yo me preguntaba, ¿y José cambió? José también cambió. Y él pudo perdonar a sus hermanos y se reconciliaron y encontraron la paz. Y después José mandó a traer a su padre y lo vio y lo abrazó y su padre lloró con él y se deleitó porque su hijo estaba vivo. Y la historia cambió por causa de que José dejó de estar en su prisión y salió completamente de aquella prisión en la que él mismo se encontraba o él creía que tenía el control y que aunque Dios estaba con él, aún le faltaba ser liberado de esa prisión. Creo que tú y yo necesitamos esa liberación a través del perdón. Ya lo expliqué hace unas semanas atrás. Busca el mensaje de la gracia y el perdón. Es el mensaje, ya está en YouTube también, está aquí en Facebook. Antes de que lo elimine Facebook, búscalo cuando hablamos de la gracia y el perdón. Y toma la decisión de perdonar. Sal de tu prisión. Deja de quejarte por lo que hacen unos y otros, por lo que hicieron unos y otros, por el daño que provocaron unos y otros. Empieza a pensar que aún eso, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos cooperan a bien, nos ayudan a bien, para cumplir el propósito por el cual hemos sido nosotros llamados. José sabía que había un propósito, pero tenía que liberarse por completo. Lloró, yo creo que se liberó al perdonar a sus hermanos en ese momento que gritó y lloró y los abrazó y en ese momento sintió el alivio del perdón y decir, hermanos, tranquilos, no se aflijan, no se entristezcan, no me voy a desquitar, no les guardo rencor. Había un propósito en todo esto, había una razón. Sucedió, no tenía que haber sido así, pero finalmente sucedió. No tenía que ser de esa forma. Es decir, no significa que la gente te tenía que maltratar para que tú aprendieras la lección o que tenía que hacerte daño para aprender la lección. No tenía que ser así. Sin embargo, todos somos personas y tomamos decisiones y todos nos equivocamos y hacemos las cosas mal muchas veces. Y habrá gente que te haya hecho mal en algún momento de su vida, con malas decisiones, con actitudes, comportamientos, con violencia, con errores, no sé. Y muy probablemente lo hicieron esperando dañarte. Pero aún eso, va a cooperar para bien en tu vida. Pero lo que tienes que hacer es perdonar.
perdonar por completo y salir de esa prisión en la que te encuentras. No tienes la llave de nada. No eres el guardia de nada. Estás en prisión si no perdonas. Y es mejor perdonar. Y entre más pronto lo hagas, mejor para ti. Te lo aseguro. Ahí está José. Y todos aquellos que podemos leer en la Biblia que pudieron perdonar y que alcanzaron la gracia del Señor a través del perdón y fueron perdonados también. Deja de hablar mal de la gente. Deja de pensar mal de la gente, de esperar lo peor de la gente. Vivimos en una coraza de protección. Creemos que esa es nuestro muro de protección que nos libra de cualquier ataque de la gente malvada y perversa que nos quiere hacer daño. Y no te das cuenta que eso es una prisión por no perdonar. Perdona, libérate. Y aprovecha el propósito de Dios para tu vida. Y aprovecha la posición de gloria y de gracia y de favor y de misericordia, de abundancia, de prosperidad, de sanidad. Lo que sea en lo que Dios te está llevando, aprovecha para poder vivir la vida libre que Dios te otorga. Perdonando. Perdona. No es un juego, no es una broma, no es una sugerencia. Es un mandato del Señor. Perdona para que tu Padre, que está en los cielos, también te perdone. Ok, ya me llevé casi todo el tiempo, más bien, ya me llevé todo el tiempo hablando del perdón. Lo otro que quería hablarte, ya para terminar, ya hasta aquí paro con lo del perdón. Pero lo otro que quería hablarte fue lo que hablé este domingo acerca de la liberación. Hablamos de la mujer cananea, es decir, la mujer sirofenicia, que le dijo a Jesús, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hablamos del endemoniado gadareno, hablamos de María Magdalena, como fue liberada también de esos 7 demonios que tenía. Hablamos de esta liberación que viene por gracia. Pero quería hacer énfasis en algo importante. La liberación que tú y yo recibimos, lo mencioné el domingo, pero para muchos no quedó muy claro, porque me lo hicieron saber por mensaje. Pero lo que a nosotros nos libera es nuestro Señor Jesús. Tanto el gadareno fue liberado por Jesús. La mujer sirofenicia recibió la sanidad que su hija necesitaba, la liberación que su hija necesitaba por medio de Jesús. María Magdalena y las mujeres que iban con ella fueron liberadas por Jesús. Y podríamos hablar de cuántos personajes y personas están descritas en los evangelios que recibieron un milagro de nuestro Señor Jesucristo por medio de la liberación, de la sanidad, de la palabra de autoridad que Jesús mostró para dar libertad a los cautivos. Lucas capítulo 4 nos habla de esto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y entre las cosas que el Señor Jesús dice, para describir que el Espíritu de Dios está sobre él, es dar libertad a los cautivos, dar apertura de la cárcel a los oprimidos. A los cautivos o a los oprimidos, al revés, pero es decir, Él da libertad y abre la cárcel. Quien lo hace es Jesús. Es Jesús. Él es el que libera. En todo momento la liberación ha sido Jesucristo, el autor y el que consuma y el que hace la obra de liberación que nosotros necesitamos. Y lo dije el domingo, tú y yo que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos verdaderamente libres. Ahora, vivamos en esa libertad, como lo leíamos en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1, cuando dice el apóstol Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Somos libres. Somos libres, somos justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesús, por la redención que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 24. Somos libres, tú y yo somos libres, y la libertad que hemos recibido es por medio de Jesús. Creo que estos dos temas, el perdón y la liberación, están muy conectados entre sí, porque cuando nosotros no perdonamos seguimos estando en atadura. Seguimos estando en prisión. Pero cuando nosotros perdonamos, empezamos a experimentar esa gracia que nos da la libertad, que nos permite tener una vida plena, feliz, para poder amar, para poder trabajar, para poder experimentar una vida en abundancia.
Y no estoy hablando de dinero abundante, estoy hablando de una vida en abundancia, alegría, gozo, paz, restauración, satisfacción, armonía en tu casa, sanidad, bendiciones de parte del Señor. Pero necesitamos ser libres. Cuando estamos atados, no podemos ni siquiera mirar todo lo que Dios hace por nosotros. Pero Dios quiere darte hoy la capacidad de disfrutar todo aquello que Él tiene para ti. Somos libres. Estamos completamente libres. Y es Jesús el que nos libera. No fue la insistencia de la mujer cananea o la rendición del endemoniado gadareno o la disposición de María Magdalena de seguir a Jesús lo que los liberó. No, ellos fueron todo eso por la gracia del Señor, porque nuestro Señor Jesús fue quien los liberó. Somos libres. No hay ataduras a tu vida. No hay yugos a tu vida. Aleluya. Bueno, aquí le voy a parar porque ya se me acabó el tiempo. Gracias por su paciencia, gracias por acompañarme, gracias por escuchar estos complementos, estas cápsulas que complementan lo que enseñé en domingos anteriores. Espero les sirva, espero sea de bendición a sus vidas y les ayude a encontrar esta restauración y esta vida plena en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Comparte el video. Gracias por tus comentarios. Hermana Elizabeth, muchas gracias por sus comentarios. Dice, amén. El perdón hace libre. Perdón te hace libre del rencor, del dolor, del odio. El perdón es un mandato. Dios perdona al que también perdona. Sí, con la gran virtud del perdón de Dios es que Él te perdona, aun cuando todavía ni siquiera entiendes que Él te ha perdonado. Y ni siquiera entiendes que tienes que perdonar. Él te perdona. Ahora, la permanencia de este perdón, no, como dice aquí la hermana, para que Dios te perdone, tienes que perdonar. No es un condicionamiento, es un entendimiento, como lo expliqué el domingo, no este que pasó, sino el anterior. Es un entendimiento que entre más nosotros entendemos que tenemos que perdonar, entendemos más el perdón que Dios tiene con nosotros. Cuando tú perdonas, experimentas el amor de esa persona a la que tú perdonaste y también entiendes cuánto Dios te ha perdonado a ti. Entonces entendemos, más que una condición, no es un condicionamiento, si tú no perdonas, Dios no te perdona, es más bien un entendimiento. Entiendo cuánto Dios me ha perdonado porque yo también he perdonado. Entiendo la dimensión de la magnitud de mi deuda con el Señor, que era enorme, y la magnitud de la deuda de otros que me debían un poco, en sus pequeñas ofensas. Y entiendo la gran diferencia. Por eso el Señor Jesús dice, al que se le perdona mucho, ama mucho. Y nosotros entendemos que amamos al Señor porque Él nos ha perdonado todo. Y nosotros solo perdonamos algunas cuantas cosas, pequeñas ofensas que ni siquiera son tan graves. Y las perdonamos. Y entendemos la magnitud también del perdón de Dios. Ve, hermana Elizabeth dice, la liberación la da nuestro Señor Jesucristo. Es correcto. Amén. Así es el pan de los hijos. A la liberación somos libres del yugo de la esclavitud. Amén. Gracias, hermana Elizabeth, por sus comentarios, por su actividad aquí en los comentarios. De verdad agradezco mucho. Eso hace que haya interacción con el video y el algoritmo nos permite llegar a más gente. Gracias, hermana Elizabeth. Le bendigo. Hermana Olga dice, buenas noches a todos. Gracias, hermana Olga, por aquí vía Blanca Rosales, a Irma Astudillo, a Ian, Alfonso, Adriana, gracias. Jennifer Pérez, doctora, gracias, un abrazo por estar aquí. La pastora Ceci, gracias. María Paula García, gracias, María Paula. La pastora nos dice, buenas noches, bendiciones. María Paula dice, amén, gracias, gracias. Hermana Olga, Rocío Flores, gracias, también estuvo por aquí. Jorge Cruz, gracias a todos. Por aquí estaré leyendo sus comentarios, viendo sus likes. Por aquí también vi a Oscar que nos dejó su like. Gracias a todos que nos dejaron su like y sus comentarios. Por aquí nos dejaron unos likes. Déjenme ver si aparece, si carga. Bueno, lo que carga. Les agradezco mucho su compañía. Gracias por estar aquí. Por aquí nos dejaron
Rosaelba Robles Escobar, hermana Rosaelba, muchas gracias, un abrazo fuerte. Elizabeth A. Rivera, gracias hermana Elizabeth por sus comentarios también. Oscar Marín, Oscar, Dios te bendiga, un abrazo fuerte hermano, Dios te bendiga a ti y a tu familia, Dios le siga fortaleciendo. Elizabeth Merino, Elizabeth, un abrazo fuerte, gracias por quedarte aquí y quedarte hasta el final en la transmisión, bendigo tu vida, el Señor sea contigo siempre. Eh, También por aquí veo Carla Arenas. Carlita, un abrazo fuerte. Nos vemos. Dios te bendiga. Blanca Rosales. Dios te bendiga, Blanca. El Señor te ayude. Teresa Olga Martínez Durán. Hermana Olga, gracias. Un abrazo fuerte. Ian Alfonso Adriana. Gracias, familia Amendaño Pérez. Gracias. Dios les bendiga. Sean muy, muy bendecidos. Berito Huerta, un abrazo fuerte. Y por ahí la pastora Ceci y también a Alejandro García. Gracias a todos. Si alguno no menciono, insisto, no es mala onda, no es mala intención, simplemente mis equipos a veces no me dan, el equipo de cómputo no me da el servicio que quisiera, el internet no me da el servicio que quisiera, pero a todos, de verdad, de corazón, también a los que nos ven en YouTube, que de pronto no los saludo, no les mando saludos como la hermana Blanca Reyes, que también nos ve generalmente en YouTube, y a muchos otros que nos ven ahí, gracias, dejen sus comentarios, ayúdenos a llegar a más gente, para poder bendecir a más personas a través eh, de lo que compartimos con ustedes, que creo sea de bendición, espero sea de bendición, que les ayude, les fortalezca y que puedan experimentar la gracia, el favor y el amor de Dios para sus vidas. Que la salvación inunde sus vidas, sus familias y que ustedes puedan ser muy, muy, muy bendecidos. Gracias, Elizabeth Merino, gracias a ti, gracias por quedarte, por acompañarnos, por seguirnos en las transmisiones. Les amamos en el Señor, les bendecimos, son la razón por la que nos sentamos aquí los martes para poder compartir con ustedes lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que sea de bendición a sus vidas, que les ayude a ir hacia adelante, que puedan experimentar una vida plena en Cristo Jesús y que sus vidas sean llevadas en salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les bendigo, quedo a sus órdenes, dejen sus comentarios, dejen sus likes, sus me gusta, compartan el video, véanos en YouTube, síganos en YouTube, por ahí estamos ya terminando el asunto de las canciones, la verdad es que es un trabajo muy arduo, a veces nos faltan manos para hacer todo lo que tenemos que hacer, a veces nos falta tiempo, a veces nos faltan fuerzas, con esto de los ojos tuve que reposar bastante, pero así es que nos atrasamos en muchas cosas, pero todo tiene su tiempo debajo del sol y confiamos en el Señor que aún la música que estamos produciendo y que estamos haciendo sea de edificación para sus vidas, les ayude y les bendiga. No sé si los pondremos a la venta, con generosidad, no con tristeza ni con dolor en su corazón, sean generosos con nosotros, que sabemos que somos buena tierra y sabemos que Dios les bendecirá. Así es que estamos a sus órdenes, estamos para servir al cuerpo de Cristo. Familia, Dios les bendiga. Aquellos que nos vean posteriormente la transmisión en vivo, les amamos también en el Señor, les saludamos, dejen sus likes, dejen sus comentarios, no importa que ya no sea en vivo, déjenlos porque yo los leo y nos retroalimentamos en sus comentarios y en lo que ustedes comparten con nosotros. Dios les bendiga, nos vemos